Bueno, continuando con el ejercicio 67 de álgebra de Baldor, en esta clase en línea seguimos resolviendo producto de binomios de la forma x más a multiplicado por x más b. Vamos a resolver, para que ustedes entiendan cómo se hace aplicando la regla de estos tres puntos, vamos a resolver el ejercicio número 13 y aquí tenemos n al cuadrado menos 1 que multiplica a n al cuadrado más 20. Bien, empezamos multiplicando n cuadrado por n cuadrado y esto sería igual a n a la 4. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este y me quedaría menos 1 por n cuadrado sería menos n cuadrado, 20 positivos por n cuadrado sería más 20 n cuadrado. Ahora tenemos que multiplicar por último estos dos y sería menos 1 por 20 sería menos 20. Reduzco términos semejantes y me quedaría n a la 4, 20 positivos menos 1 negativo sería más 19 n al cuadrado menos 20. Este sería el resultado de mi ejercicio número 13. Vamos a resolver ahora el ejercicio 14 y tenemos n al cubo más 3 multiplicado por n al cubo menos 6. Hacemos la multiplicación, primero este por este y me quedaría n a la 3 por n a la 3 sería n a la 6. Ahora se multiplican este por este y este por este y quedaría 3 por n al cubo serían más 3n al cubo. Menos 6 por n serían menos 6n al cubo y por último multiplicamos estos términos que serían más 3 y menos 6. Como tienen de signo diferente, por la ley de los signos sería más 6 por 3, 18. Ah, no, aquí sería signo negativo, hay que corregir, sería menos 18. Ahora reduciendo términos semejantes sería n a la 6, más 3 y menos 6 serían menos 3n al cubo menos 18. Y este sería el resultado del ejercicio número 14. Vamos a resolver ahora el 15 y aquí tenemos x al cubo más 7 multiplicado por x al cubo menos 6. Aplicamos la regla, multiplicamos este por este y me daría x3 por x3 sería x elevado a la 6. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este. Y aquí me daría 7 positivos por x a la 3 sería más 7x a la 3. Menos 6 por x a la 3 me da menos 6x a la 3. Y por último vamos a multiplicar los que están en las orillas. Más 7 por menos 6 sería menos 6 por 6, 36. 6 por 7 son 42. Ahora reducimos términos semejantes. Queda x a la 6. 7 menos 6 sería más x a la 3 menos 42. Este sería el resultado del ejercicio número 15. Vamos ahora con el 16 y tenemos a la 4 más 8 multiplicado por a la 4 menos 1. Aplicamos la regla y sería este por este y nos quedaría a4 por a4 quedaría a la 8. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este y sería
8 por a la 4 sería más 8a a la 4 menos a la 4. Y por último multiplicamos el 8 por el menos 1. Y esto nos daría, por la ley de los signos, menos 8. Reducimos términos semejantes y queda a a la 8 más 7a a la 4 menos 8. Este sería el resultado para el ejercicio número 16. Vamos a continuar con el 17. Y para el ejercicio 17 tenemos es a la 5 menos 2 multiplicado por a la 5 más 7. Esto sería igual a este por este y me da a la 10. Ahora multiplico este por este y este por este. Y aquí me daría menos 2 por a la 5 más 7 por a la 5. Y por último multiplicamos estos términos y sería menos 2 por 7 positivos son menos 14. Reducimos términos semejantes y nos quedaría a la 10 menos 2 y más 7 sería más 5 por a la quinta potencia menos 14. Este sería el resultado del ejercicio número 17. Y para el 18 y último tenemos a la 6 más 7 multiplicado por a la 6 menos 9. Aplicamos regla de los 3 pasos, es este por este y nos da a la 12. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este. 7 por a la 6 sería más 7a a la 6 menos 9 por a la 6 es menos 9a a la 6. Y por último multiplicamos los segundos términos. Más 7 por menos 9 nos daría menos por la ley de los signos y 7 por 9 son 63. Ahora reducimos términos semejantes y queda a la 12 a la 12 más 7 y menos 9 sería menos 2 a la 6 menos 63. Este sería el resultado del ejercicio número 18. Y hasta aquí, si existe alguna duda puedes dejar tu pregunta en la caja de los comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea puedes dejar tu petición en los comentarios.